Y seguimos siendo la emisora tradicional de Cuenca, al lado del pueblo, portando la voz profunda del ser humano. Siempre y desde siempre, la emisora tradicional de Cuenca. La emisora tradicional de Cuenca, 1070. Siete horas, 32 minutos. El siguiente programa tiene contenido O, opinión, con clasificación A, apto para todo público. Este momento abrimos el espacio democrático, donde intervienen los protagonistas de la noticia más destacada de la semana. Desde ahora, buscamos soluciones a los problemas e inquietudes, hasta encontrar respuestas y sugerencias. Presentamos Análisis con Hernán Samaniego. Porque todos tenemos derecho a conocer la verdad. Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. El 9 de enero de 2000, el entonces presidente de la República, Yamil Mahuad, en cadena nacional, informaba que el Ecuador ingresó a la dolarización. Esto tenía dos consecuencias inmediatas. El sucre desaparecía y el dólar se cotizó en 25.000 sucres. La decisión provocó la mayor incertidumbre de la historia y se convirtió en un duro golpe para las familias del país. Pero finalmente estabilizó la economía del país. Hoy hablaremos de este tema, los 20 años de la dolarización. Hemos invitado a los economistas Luis Tovar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, y a Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Amigos, bienvenidos al programa Análisis. Después de la pausa, iniciamos. Ya volvemos con Análisis. Bajo la conducción de Hernán Samaniego. La voz del Tomebamba. Inicio de pauta comercial. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2-822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2-826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. La voz del Tomebamba. Fin de pauta comercial. Estamos presentando Análisis con Hernán Samaniego. Amigos, bienvenidos. El 9 de enero se cumplieron ya los 20 años que el Ecuador ingresó a la dolarización, un golpe sin duda durísimo después de pasar un feriado bancario, el congelamiento de los depósitos y obviamente la psicosis social que muchos lo recuerdan ahora, sobre todo los que tenemos un poquito más de los 40, 45 años hacia adelante. Tal vez los millennials no sepan mucho, los que tienen menos de 20, menos de 25 años. Pero vamos a recordar los pasos y los datos más importantes, amigos, de cómo se dio la dolarización en el Ecuador y que ahora nos ha dado, dicen muchos, estabilidad, otros en cambio nos han quitado la competitividad, pero finalmente ya estamos abocados en este camino. Empezamos el diálogo con el economista Luis Tovar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana. Economista, buenos días, bienvenido.
Gracias, buenos días. En verdad, este es un tema apasionante, Carlos. En verdad, la dolarización, sobre todo el feriado bancario, impactó en la vida de muchas familias. Y aquí le comentaba a usted hace un momento de que quisiera no tener ningún sesgo este momento en la intervención, ya que fui uno de los perjudicados, conjuntamente con mi madre, de este feriado bancario. Y me tocó la oportunidad de la vida también, luego a los 13 años de este feriado bancario, después dialogar directamente con Yamil Mawad, ¿no? El 9 de marzo del 2012, ¿no? Conversé con él. Tuve la oportunidad de estar por los Estados Unidos en la Universidad de Harvard, donde él todavía está de profesor, me parece, y tuvimos la oportunidad también de charlar sobre ese tema, ¿no? Entonces, quisiera el momento de mi intervención no sesgarme un poco, pero tengo muchos elementos que vinculan a este proceso de dolarización que fue el feriado bancario muy doloroso para miles y millones de personas, de ecuatorianos, de todas las clases sociales, ¿no? Claro, clases sociales. Economista, Carlos Rivera, buenos días, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted recuerda de este inicio de la dolarización? Buenos días, muchas gracias por la invitación, a Lucho, mi buen amigo. Mire, cuando hablamos de la adopción de un sistema monetario, yo creo que hay que saber diferenciar los antecedentes inmediatos a la dolarización, y uno de ellos, evidentemente, Lucho lo toca, como fue la crisis bancaria y la posterior decisión y adopción de un feriado bancario. A mí me parece que los ecuatorianos no podemos valorar la dolarización como una medida voluntaria de política económica, sino más bien como una medida desesperada para calmar las tensiones cambiarias. Basta recordar la esquina del Hotel El Dorado, donde cientos de cuencanos acudían cada fin de mes o inicio de mes con los ingresos de arriendo, con sus sueldos, a comprar dólares. Es así que cuando uno revisa las cifras, uno denota que el tipo de cambio literalmente subió casi 200% de 1998 a 1999. Pasó de 6.000 sucres por dólar a 21.000 sucres por dólar. Y solamente la primera semana del 2000 se depreció un 20.7%. Cuando uno revisa las cifras de depósitos y créditos del sistema financiero, literalmente todos se revirtieron. Es decir, si los depósitos teníamos en el orden del 70 u 80% en sucres, bajó al 20, 30, 35% en sucres y el excedente en dólares. Dramático. Es decir, para todo efecto práctico, los agentes económicos, frente a la pulverización del sucre, frente a la pérdida de capacidad adquisitiva de esa moneda, optaron por defenderse, como es cualquier agente económico racional, y decidieron o comenzaron a comprar dólares. De hecho, recuerde usted que toda operación de bienes raíces, de vehículos, ya se la hacía con dólares. Así que la adopción en el 9 de enero del 2000 solamente formalizaba lo que los agentes económicos ya decidieron, ¿no? De hecho, quizás lo que hay que recordar, y lo importante de recordar la historia es no volverla a repetir. Y creo que eso hay que aprender de los errores del pasado. El Ecuador era un alcohólico monetario. Entonces, el feriado bancario, que hacía referencia a Lucho, creo que tiene una connotación de la desregulación del sistema financiero, que es una medida liberal muy acertada. Sin embargo, se la hizo en el Ecuador en momentos en que no estaban dadas las condiciones para ello. Abrir y desregular el sistema financiero se lo hace cuando hay un ambiente pleno de libre competencia y no cuando hay un oligopolio. Entonces, cuando nosotros teníamos un sistema financiero literalmente cerrado, oligopólico, 2 o 3 familias eran dueños del sistema financiero, ocurrió lo que pasó, excesos. Adicionalmente, un shock externo, como el propio precio del petróleo, algo del fenómeno del Niño, un impuesto equivocado como a la circulación de capitales, que mucha gente dejó el sistema financiero y empezó a usar el colchón bank porque cada vez que depositaba había que pagar el 1%. Entonces hubo una serie de elementos que confluyeron en una gran crisis bancaria. Y hay cosas anecdóticas interesantes recordar, más allá de las ideas y de los conceptos. Mire, yo trabajaba en el Banco Central del Ecuador. Y cuando comenzó la crisis bancaria, uno de los primeros bancos, el Banco Continental, que tenía problemas ya serios de la familia Ortega, el Banco Central, dentro de su operatividad, de la estabilidad del sistema financiero,
consideraba que por efecto del riesgo moral era preferible dejarle caer. ¿Sí? ¿Para qué? Primero, no era un banco tan grande como para que todo el sistema se venga para abajo. Y le enviábamos un mensaje clarísimo a los agentes económicos y al resto de bancos. Es decir, le decíamos a los agentes, por un lado, cuiden dónde dejan sus depósitos, ¿sí? Porque mucho de la crisis del sistema financiero era una especie de ambición de los agentes económicos, obviamente falta de cultura financiera, en donde iban buscando las tasas más altas. El Banco del Progreso, el Banco de Préstamos, todos bancos que cayeron. Se vivió una especie de ambición económica por los intereses. Correcto, exactamente. Conversábamos antes de la entrevista, muchas familias vendían sus casas, sus negocios, porque se fijaban con una especie de ilusión monetaria, ¿no? Analizaban una tasa de interés del 70-80%, pero era una tasa nominal, no era una tasa real, había que descontar la inflación. Entonces tomaron decisiones equivocadas y apostaron a un exceso de riesgo. Entonces le comentaba para acabar la idea, el Banco Central del Ecuador, en ese tiempo ya independiente, después de la Constitución del 98, presidente de la época era Lucho Jácome, públicamente se manifestó en que había que cortar la llave de la emisión monetaria, ¿sí? Sin embargo, el presidente Maguad, un poquito para, entiendo que también intereses políticos, electorales, ¿no?, le pidió públicamente la renuncia a Lucho Jácome, que en ese momento dirigía al Banco Central y estaba en desacuerdo en hacer una emisión monetaria excesiva, agresiva para el salvataje bancario. Nosotros, en ese momento, el análisis era pertinente. Dejemos caer un banco, que los agentes aprendan, que el resto de bancos también aprenda para que no asuma el riesgo moral. Es decir, si yo arriesgo mi inversión y si me va mal, el gobierno me salva. Todos teníamos que aprender que cuando uno arriesga su plata, uno es el que pierde. No es que hay un Estado papá que es el que me salve en caso de que me vaya mal las cosas. Cuando Maguad le pide públicamente la renuncia, le nombra al ministro Vetter, ¿sí?, ex ministro del gobierno de Rodrigo Borja. Y el Banco Central se volvió literalmente una oficina más de Carondelet, como hace la década pasada. Y básicamente el Banco Central empezó a emitir dinero como loco. Y eso fue lo que fue alimentando la inflación. La devaluación y la falta de expectativas de los agentes económicos en una suerte de cóctel explosivo. Frente a ese cóctel explosivo, pero recordando que era el alcoholismo monetario el que originó todo, ese cóctel explosivo había que pararle. Y ningún discurso del presidente de la República respecto a nuevas reglas de emisión monetaria, a nuevos bancos centrales, a nuevas autoridades paraba. Ni siquiera la convertibilidad nos hubiera salvado, porque ese al final es una norma constitucional que entre gallos y medianoche se puede cambiar dentro de la Asamblea. La única medida que iba a calmar las tensiones de los agentes económicos era la dolarización, lo que hoy los economistas, comenzando un gran economista, uno de los monetaristas más importantes a nivel del mundo, Steve Hanke, recomienda para Venezuela y Argentina. La dolarización. Exactamente. Sí, es verdad. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque básicamente yo siempre asocio a la política monetaria como un buen trago. A todos nos encanta tomarnos un buen trago, compartir una alegre conversación con amigos, una cerveza un día sábado, pero eso está vedado para los alcohólicos. Para los que no hemos abusado en el pasado, podemos salir de aquí y tomarnos una cerveza y no pasa nada, porque sabe que usted mañana está tranquilamente en su trabajo parando. Pero el que es alcohólico, el que es pariente de un alcohólico, sabe que no se puede tomar ni una copa de vino. Porque recae. Eso es lo que el Ecuador perdió con el abuso de la emisión monetaria excesiva en los años 80 y en los años 90. Economista Luis Tovar, lo que decían en aquel entonces, es decir, el Ecuador ingresa a la dolarización, pero ingresa a una dolarización como la última opción, es decir, no había otra salida en aquel entonces. Pero también revisaba ayer la historia que Yamil Maguad, algunos dicen que es una víctima de una crisis económica que vino desde el ingreso de León Febres Cordero, después de Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén. Y cuando Sixto Durán Ballén
que es la parte más complicada. Sí, justamente lo que usted señala es cierto, ¿no? Quisiera hacer referencia a dos fechas que me parecen muy importantes rescatar, sobre todo en 1992, cuando se liberalizó el sistema financiero y solamente dieron funciones en el aspecto cambiario y se olvidaron un poco del control de los bancos. Luego, en el 94, se creó una ley por Alberto de Ajic, que manejaba el tema económico del Instituto Gran Ballén, la Ley de Instituciones Financieras, que también permitió el tema de los préstamos vinculados, ¿no? Y también el Banco Central en ese entonces daba inyecciones de liquidez a los bancos, ¿no? Que teóricamente estaría bien, ¿no? Si un banco está en situaciones un poco problemáticas, que de un préstamo de liquidez a intereses bajos. Préstamo. Sí, préstamo de liquidez. ¿Para qué? Para que a su vez pueda responder a sus clientes, ¿no? O otorgar préstamos. Pero ¿qué hacían los bancos en ese entonces, no? En ese entonces tomaban los préstamos de liquidez, que a lo mejor eran al 12%, 12-13%, y lo transformaban a dólares y lo mandaban fuera del país. Eso fue uno de los mecanismos también de los cuales hizo que el tipo de cambio se disparara, ¿no? Y obviamente también la inflación va de la mano con aquello. Y el fenómeno del Niño, por ejemplo, el precio del petróleo también, que bajó a precios como a 8 o 10 dólares, afectó la economía del país en la época de Yamil Mahuad, ¿no? El tema de la guerra, salíamos de firmar el acuerdo de paz con el Perú, ¿no? Y entonces, a lo que quiero llegar es, cuando se conforma el gobierno de Yamil Mahuad, se rodeó de banqueros. Fíjese, vamos a poner un ejemplo. El ministro de Finanzas, ¿quién fue? Guillermo Lasso, que estuvo en el Banco de Guayaquil. Álvaro Guerrero Heder, el dueño gerente del Banco de la Previsora, que llegó a manejar el CONAM, el Consejo Nacional de Modernización, o sea, la entidad que vendía a las empresas del Estado. Su hermano, Fernando Guerrero, fue al Banco Central. El economista Ceballos, el gerente de Bancomex, fue de ministro en México. Ana Lucía Armijos, ¿no? La presidenta de la Asociación de Bancos, fue ministra de Gobierno, luego ministra de Finanzas, presidenta de la Junta Monetaria. Entonces, yo pienso de que no existe un control sobre el tema de la banca. Y para todos recordamos, ¿no? En los videos, en los documentales está presente el financiamiento que hizo la campaña de Yamil Mahuad, el Banco del Progreso, ¿no? Y sobre todo, yo me recuerdo que salió un video en Ecoavisa en donde se señalaba que dio el 27% de los valores de la campaña, $3 millones, Aspiazu, ¿no? A Yamil Mahuad. Aquí habría que un poco recordar y aclarar, es decir, a partir de los nuevos cambios en la ley, el Código de la Democracia, ahora el Estado financia las candidaturas con dinero público, pero antes no existía. Buscaban a los empresarios y la denuncia que usted lo está ahora indicando también salió en aquel entonces indicando que la banca financió toda la campaña de Yamil Mahuad. Así, justamente, fíjese, entonces habían empresas en ese tiempo, empresas fantasmas, por ejemplo, en el tema del Banco del Progreso, en donde para tener sus préstamos vinculados, compraban empresas, como existe en la actualidad, ¿no? Todavía empresas fantasmas, que Lesa las ha denunciado, esa práctica sigue habiendo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué cogían? El banco prestaba, o se autoprestaba a través de esas empresas, de donde el gerente era su chofer, su lavandera, sus guardias, ¿no? Y esos préstamos iban a actividades, qué sé yo, agrícolas, actividades empresariales, ¿no? O muchos de los casos servían esos dineros para sacarlos del país, ¿no? Entonces, yo me recuerdo, por ejemplo, un informe que hizo la AGD. Solamente quiero darle lectura a esto. Es un informe que lo publicó en el año 99. ¿Qué era la AGD? La Agencia de Garantía de Depósitos, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, fíjese, cuando la AGD pide a que empresas auditoras hagan informes sobre los bancos, sobre todos los bancos, voy a leerle solamente el Banco del Progreso, ¿no? Que hizo la auditora, la Pricewaterhouse. Y fíjese, en ese tiempo, el Banco del Progreso, con el balance el 31 de marzo del 99, había prestado 5.800 millones de sucres. Y cuando hace la auditoría la AGD, ¿no? Indica que ha hecho el análisis de 225 carpetas, ¿no? De las cuales ha analizado 3.659 millones. ¿Qué quiere decir aquello? Que el 62% de los créditos estaban concentrados en 225 clientes. ¿Pero qué es lo que dice de aquello? Permítame leerlo. Dice, la estimación de los ajustes han sido el resultado de diversas situaciones notadas en el curso de nuestro trabajo. Entre las causas destaca la existencia de créditos comerciales que presentaban deficiencias en su otorgamiento y documentación tales como falta de relación entre el monto del crédito y el patrimonio o capacidad de generación de fondos de los clientes, falta de estados financieros auditados e información financiera insuficiente, inexistencia de proyecciones financieras y flujos de caja, garantías no realizadas,
Concentraciones de crédito en ciertas actividades y escasa información sobre el negocio de la empresa. Entonces, fíjese cómo se manejaba ese tiempo la banca, ¿no? Entonces, insisto nuevamente, 200... O sea, no tenían un manejo profesional y administrativo. No había un control, diría más, ¿no? Tampoco Un control adecuado, porque fíjese, a 225 carpetas estaban concentrados el 62% de los créditos del Banco del Progreso. Y me recuerdo ahora un dato, ¿no? El Banco del Progreso tenía alrededor de 780.000 depositantes. Hagamos una relación que tenga 100.000 clientes de cartera de crédito. 225 concentraban el 62 y el 38 restante estaba entre los 99.800. No había ningún tipo de control. ¿Y para qué? Ahora, un poco para recordar también, la Agencia de Garantía de Depósitos fue creada mediante ley para proteger supuestamente a los clientes de la banca, pero finalmente asumió el Estado todos los gastos y pérdidas de la banca. Sí, y nos fíjese, quedamos peor. Cuando se aprobó la estoy mal. La ley de la AGD, a los 2 días o 3 días me parece que cerró el Filambanco. Me parece que estaban esperando. El más grande. Sí, que estaban esperando a que se apruebe la ley para cerrar, me parece, ¿no? Me parece. Entonces, y el Estado asumió aquello. ¿No? Préstamos que no tenían garantías, como dice el informe de la misma AGD, de la misma Pricewaterhouse, ¿no? Entonces, qué sé yo, también podíamos ver de que Ecoavisa, me recuerdo, también hizo un seguimiento a 70 empresas fantasmas, o a 30 empresas fantasmas en Guayaquil, y fue a buscar un domicilio. Estaban ubicadas en el mismo domicilio de las 30 empresas, y no habían las empresas. Esos son los préstamos vinculados, así es, ¿no? Entonces, el Estado, cuando empresas iba a recuperar, fantasmas, no existían, no habían garantías. No había ni la empresa, había solo un nombre, una oficina y cerrado. Exactamente. Sin que nadie atienda. Y a eso, a lo que voy yo, a lo siguiente, ¿no? Ha habido el feriado bancario y los culpables de aquello. Bien, gracias. ¿No es cierto, no? Bueno, como decía Carlos hace un momento, con la dolarización, sí, ciertamente estamos un poco más estables y vamos a tocar ese tema, ¿no? Económicamente, ¿no? Pero lo que ha pasado, ¿no? La gente que perjudicó a cientos de miles, como le dije hace un momento, ¿no? La gente que compraba los CDRs. ¿Qué eran los CDRs? Los certificados de depósito reprogramados. Le voy a dar un ejemplo en un minuto, ¿no? Yo me recuerdo que vendí una casa, ¿no? Con mi madre en 48 millones de sucres. ¿No? Fuimos al Banco del Progreso y en ese tiempo la tasa estaba alrededor del 100%. Tenía usted de 4 millones de sucres, 4 millones de sucres de intereses mensuales. Una persona normal ganaba unos 2 millones mensuales más o menos, ¿no? Tenía el doble usted. Y el banco, para captar más, incluso nos dio el interés adelantado, ¿no? Hasta que a sacar otro negocio, dejamos ahí. Y se hizo la póliza de 50 millones. Esa póliza, después cuando se cerró el Banco del Progreso, a finales del 98, me dieron un documento, un CDR, un certificado de depósito reprogramado, que fui por la necesidad de mi madre a venderlo en Guayaquil, me recuerdo, ¿no? Y habían oficinas, abogados, bufete de abogados que compraban los certificados, con tasas de descuento desde el 60%. Y la gente desesperada por tener al menos una cantidad de dinero que le permita, vendían. Y esas personas, ¿qué hacían? ¿No? A su vez, tenían otros clientes que ese certificado lo canjeaban al 100% por sus deudas, ¿no? Entonces, fíjese, ¿no? Se hicieron millonarios. Exactamente, ¿no? Y aquí hay un dato, en el 2000, el dolor del pueblo. En el 2002, por ejemplo, el ex superintendente de bancos, Juan F.P., a él le acusaron de peculado, ¿no? ¿Por qué? Porque había vendido $1 millón, ¿no? De los certificados de depósito. Pero, fíjese, el Filambanco le compra ese $1 millón de certificados de depósito cuando no tenía deuda, ¿no? Por una empresa que creó en Panamá con su hija. Entonces, fíjese quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados. ¿Dónde funcionaba Filambanco, me dicen? Funcionaba en la Gran Colombia y Benigno Mal. No funcionaba en la Sucre y General Torres. donde es la lleva ahora. Y el Banco del Progreso funcionaba donde es ahora la Fiscalía. Exacto, en la esquina, donde antes el Banco de la Previsora también. Un poco para recordar. Sí, sí. Economista Carlos Rivera, 25.000 sucres por cada dólar. ¿Cuánto impactó en la gente? Mire, la decisión de el tipo de cambio a la primera semana del 2000 estuvo en cerca de 21 o 22 mil sucres por dólar. Y obviamente una medida de esa naturaleza implicaba que el Banco Central, con todos los dineros del público y depositantes, tenía que hacer un canje de su Reserva Monetaria Internacional con los sucres que había emitido. Obviamente podía haberse hecho a un tipo de cambio ligeramente inferior,
es decir, más o menos el rango estaba entre 20 y 25 mil sucres por dólar. No había más margen de maniobra para el presidente Maguad en esa época. Sin embargo, a efecto de no quedarse con cero en la reserva, obviamente se subió literalmente el tipo de cambio. Naturalmente eso fue una redistribución de la riqueza brutal. De hecho, todo aquel agente económico, empresa u hogar que estaba con sucres, se le pulverizó sus activos, ¿no? Muchos licuaron sus deudas. Y evidentemente esa redistribución que venía desde antes, ¿no? Porque nosotros debemos recordar que desde el punto de vista social, la dolarización solo fue la estocada, porque tras el feriado bancario ocurrían los dramas que está comentando Lucho. Y evidentemente cuando hay una situación de crisis, normalmente los que ganan son los que tienen mucha liquidez. Plata, dinero. Claro, o sea, son los que manejan dinero para hacer esas compras, porque hay mucha gente que evidentemente desesperada porque no alcanzaba ni a cubrir sus necesidades, obviamente se veía abocada, se veía obligada a vender sus papeles a cambio de tener algo de liquidez, ¿no? Y ahí obviamente dentro del mercado, dentro de la demanda y la oferta, obviamente aquellos agentes económicos se aprovechan. Evidentemente una cosa puede ser una operación financiera razonablemente manejada, otras son las que tienen información privilegiada, eso es corrupción, estoy de acuerdo con lo que dice Lucho. Yo creo en un sistema financiero abierto, pero bien regulado y bien controlado, lo que no tuvimos evidentemente en la época del Sucre, y he ahí las consecuencias, ¿no? Básicamente, si nosotros hubiéramos desregulado el sistema financiero con la presencia de grandes bancos acá, tipo el Santander de España, el Chase Manhattan Bank, son bancos grandes que por cuidar su prestigio y reputación no podían haber permitido que sus sucursales quiebren y consecuentemente hubieran generado una suerte de externalidad positiva al resto del mercado, con manejo de tasas más razonables, un manejo más prudente. Eso es lo que faltó, evidentemente. Ahí no podemos tapar el sol con un dedo, hay casos particulares sin lugar a duda, ¿no? Pero en términos generales, obviamente hubo muchísima corrupción en torno al manejo del sistema financiero. Al final del día hicimos el canje de sucres con dólares, y lo que al inicio era una especie de pasivo para el Ecuador, porque evidentemente, repito, se pulverizaron los activos de las personas, con el paso del tiempo el dólar ha ido convirtiéndose en un gran activo para el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque no solamente por los efectos que tiene en la reducción de la inflación, en la reducción de las tasas de interés, en el aparecimiento y surgimiento de un mercado hipotecario de tasas de interés de largo plazo. Quizás los millennials no recuerden esto, claro, pero para la época de los sucres era imposible comprarse una casa, pues no habían créditos hipotecarios como tenemos hoy de 10, 15, 20 años. Entonces literalmente las operaciones de arriendo eran absolutamente normales para la clase media, para los matrimonios recientemente casados. Hoy, en cambio, una familia puede definitivamente apostar a un mercado inmobiliario, a un mercado al crédito hipotecario y hacer su propia casa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene efectos directamente en el bienestar de la gente, ¿no? Esa eliminación del riesgo cambiario ha generado generaría ceteris paribus grandes inversiones, todo lo demás constante. Okay. Asumiendo todo lo demás constante, el no tener un riesgo cambiario genera mayor tasas de interés menores, de estabilidad en las tasas de interés, de estabilidad en el sistema financiero, una apuesta por el largo plazo que antes no teníamos. Lo que pasa es que en Ecuador, como fuimos alcohólicos monetarios, después nos convertimos, más allá de que siempre lo fuimos, drogadictos fiscales. Nosotros del 2000 al 2006 parecía que estábamos haciendo muy bien las cosas. En un reciente conversatorio que hicimos en la Escuela de Economía, yo les recordaba que la estabilidad macro estuvimos al año 2006 literalmente a punto de conseguirla y cimentar las bases para reformas estructurales de primera y segunda generación y apostar en un camino de desarrollo de largo plazo.
Vino un gobierno indisciplinado, trastocó la disciplina fiscal, prevendió el petróleo, se comió todos los ahorros, se endeudó todo el mundo, y básicamente estos últimos años ha sido de una total indisciplina fiscal, y lo que fuimos alcohólicos monetarios, ahora somos drogadictos fiscales, ¿sí? Y esa drogadicción fiscal se la paga, ¿sí? En economía no hay almuerzo gratis, y en consecuencia ahora no tenemos ni política fiscal ni política monetaria para enfrentar un shock negativo como puede ser la caída del precio del petróleo. Ahora, esa es la realidad del país. Si es que el Sucre continuaba, es decir, la situación no iba a mejorar como lo que permitió el dólar, porque si usted me dice que no podían comprar su vivienda con el Sucre, solamente tenían para arrendar, es decir, la situación se hubiera ido complicando mucho más. Claro, mire, yo tengo acá además con un desorden en el manejo político. Claro, mire, yo tengo acá un gráfico del tipo de cambio en los años inmediatamente a la dolarización. Si usted le ve acá. Y vea usted el cambio en la pendiente, el concepto matemático. Y nosotros partimos de un tipo de cambio básicamente de 3.800 en 1996 a 4.321 en 1997 y 6.780 en el 98. Pero usted nota, si bien es cierto hay un crecimiento, no es un crecimiento agresivo, masivo, pero ya al 99 se dispara, y si usted ve esta curva es muy cercana a ser vertical. Entonces empieza a generarse una suerte de tendencia exponencial que era muy difícil pararla. Y lo que digo yo, el gran resumen de la época del Sucre, si usted me permite, es una total incertidumbre y total desconfianza en la moneda nacional. Sea las causas que hayan originado eso, la realidad de los agentes era total incertidumbre y total desconfianza. Y la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, vendiendo dólares y subiendo tasas de interés, no era suficiente para parar las expectativas de los agentes económicos. Y ese aumento de las tasas de interés y del propio tipo de cambio generaba un riesgo de tasas y de tipo de cambio que podía haber trastocado al sistema financiero en una segunda crisis bancaria. Es decir, los bancos que no cerraron a la época podían haber caído si continuaba esta subida y esta trepada de tasas de interés y tipo de cambio. Adicional a eso, ¿sí? por la propia proceso de inflación, de pulverizar los activos, de generar que los ingresos en sucres no tengan capacidad adquisitiva, que implica un continuo proceso de pérdida de riqueza y pérdida de salario real, evidentemente la única medida razonable para enfriar el mercado cambiario que hervía en esa época era el dólar, sin lugar a duda. El Ecuador ingresa en el 2020, economista lo he visto, a la dolarización. Y luego provoca una estampida de casi 3,5 millones de ecuatorianos al exterior, inicialmente a Estados Unidos y España. Ellos son los principales sacrificados de la dolarización, el golpe que sintió el país y la crisis económica. Pero se convierten en los aliados fundamentales después porque son los que avanzaron a sostener la dolarización. Eso ¿es verdad hasta qué punto? Fíjese lo siguiente, en una economía dolarizada hay 4 formas de que inyecten dólares a la economía. La primera, exportaciones. La segunda, inversión extranjera, que en verdad no ha sido elevada en los últimos años, ¿no? La tercera, vía deuda, ¿no? Que ha sido el pecado favorito, si cabe el término, de todos los gobiernos anteriores, ¿no? Y el tema de las remesas. Verificado la información del Banco Central y ha habido un despunte en el tema de las remesas de nuestros migrantes. Y efectivamente, de cierta manera, han sostenido un poco nuestra economía, ¿no? Fíjese, ellos se fueron cuando se pulverizaron sus ahorros en 5 veces. ¿No? Cuando el dólar estaba a 5.000 en sus ahorros y luego a 25.000 con el dólar, ¿no? Entonces sus ahorros se bajaron en 5 veces y en cambio a la gente que debía se benefició en 5 veces, ¿no? Porque fue al revés, ¿no? Y esa gente, como usted lo señala hace un momento, que fue al extranjero, son la gente que nos ha apoyado a nosotros en este momento, ¿no? Financian estudios de muchas personas, construcciones, generan empleo, ¿no? Y ante una economía dolarizada esa parte es fundamental, el tema de las remesas, ¿no? Entonces, si bien en su momento se sacrificaron, perdieron grandes cantidades de dinero, ahora nos están apoyando en el tema de la dolarización. Ahora, ayer me consultaba mientras colocaba esta promoción en las redes sociales, me decían,
Pregúnteles a los economistas qué hubiese pasado si el Ecuador no dolarizaba la economía en el 2000. Fíjese, ¿A dónde hubiéramos estado peor que Venezuela? Justamente usted me quitó las palabras de la boca, ¿no? En términos, si cabe términos normales, de una economía normal, disciplinada, es saludable tener una moneda propia. Pero disciplinados. Exactamente, ¿no? Usted Pero nosotros no somos disciplinados, ¿no? Imagínense el momento cuando habían los déficits fiscales acá en el Ecuador, ¿no? Siempre se financiaban a través de los déficits vía deuda. Entonces se hubiera emitido el dinero. El Banco Central hágase 20 millones, 30, 200, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿no? O de sucres, perdón, y la escalada inflacionaria hubiera sido tal. Por ejemplo, en el año 2000 la inflación llegó incluso hasta el 60-70%, ¿no? Previo a la dolarización. Luego de ahí bajó la inflación. Fíjese, ¿no? Desde el 2001, que luego de la dolarización bajó al 15.6 y ahora estamos en negativa prácticamente la inflación, ¿no? Pero si no se hubiera dolarizado en ese tiempo, bueno, con todos los antecedentes de pérdida y que no se ha castigado a quienes se beneficiaron del feriado bancario, que es otra cosa, ¿no? El Ecuador, desde mi punto de vista, no hubiera estado como lo está ahora, con relativa estabilidad, ¿no? Claro que también hay otro componente acá, ¿no? Si podemos analizar a quién se ha beneficiado con la dolarización. Si bien, como decía Carlos, ahora la gente tiene mayor capacidad de endeudarse a largo plazo, comprarse una casa, un vehículo, antes no había crédito, opción de créditos a 15, 20, 25 años, ¿no? Eso ha permitido un poco la dolarización también. La inflación se ha sostenido de cierta manera, ¿no? Aunque si sumamos la inflación acumulada del Ecuador con la de Estados Unidos en los últimos 10 años, la de los Estados Unidos es mucho menor que la nuestra, ¿no? La acumulada estamos hablando. Sin embargo, también hay que dejar en claro de que hay muchos sectores que se han beneficiado excesivamente en cambio de esta dolarización, ¿no? Y el Ecuador no ha crecido como debía haber crecido. Como debía haber ¿no? Por ejemplo, con una estabilidad como la que tenemos, ¿no? Con el dólar, con economías, si comparamos con Panamá o con El Salvador, nosotros estamos en posibilidades incluso de ser superior en el tema de crecimiento económico. Sin embargo, han sido otros factores, como la excesiva concentración. Sigue habiendo la concentración en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, le doy un dato nada más muy breve. Si queremos ver en los 10 años de la dolarización, si me permite un segundo nada más, en el tema de la banca, el activo de la banca en estos 10 años se ha multiplicado en 14 veces, ¿no? El activo de la banca privada. Fíjese, en el 2000 tenía 5.300 millones, ahora en el 2019 42.000 millones. Los resultados, la banca privada en el año 2000 ganó 37 millones. A la fecha, a noviembre, porque no sale todavía el balance de diciembre, ya estamos con 560 millones. Son 18 veces más utilidad en la dolarización. Yo calculo, hice unas proyecciones. Nunca se afectó a la banca. Ajá, y yo calculo que según mis proyecciones, para el balance, cuando salga ya, yo estimo que saldrá en unos 15 días del balance de la Intendencia de Bancos, estará con alrededor de 620 millones de utilidades en este año, ¿no? La banca es como el mariachi, nunca pierde. Imagínense, de 37 a 620, ¿no? Y no solamente aquello, ¿no? Si nosotros nos podemos revisar, por ejemplo, otros datos, ¿no? Que me parecen alarmantes, permítame, o sea, le digo alarmantes porque en verdad me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, revisaba información con fuentes, no son proyecciones, son informaciones con datos reales, ingresé a la Intendencia de Compañías, por ejemplo, ¿no? Y extraje los balances presentados al 31 de diciembre del año 2018. De las 70.000 empresas que están registradas en el Ecuador, ¿no? La mayor parte son pequeñas y medianas, ¿no? Únicamente el 4% son grandes, es decir, 3.000 empresas. Sin embargo, fíjese lo siguiente, de las utilidades que se generan, todas las empresas en el Ecuador en el año 2018, el 90% está concentrado en las grandes. El 90%. ¿Ya? En las micro y pequeñas, en las micro han perdido en 180 millones en el 2000. Las medianas, las pequeñas, está el 2.8%. ¿Ya? Vamos a otro, en las ventas. Las micro han vendido apenas del 1% y las grandes el 80%. Y un dato más, permítame nada más. En cuanto a los activos, de las empresas. El activo. Las grandes tienen el 70% de los activos, de todas las empresas en el Ecuador, de las 70.000 empresas. Y el patrimonio, el 68%. Solo ellos. Exactamente.
Ajá. Ahora, si vamos un poco más allá, ¿no? ¿Se acuerda que le indicaba de que la mayor cantidad de utilidades, el 90% están en las grandes? Pero saqué un dato más que quiero compartir. Permítame, solamente le doy la información exacta. Si únicamente cogemos a las 50 empresas más grandes del país, solamente las 50, ¿no?, concentran el 47% de las utilidades que se generaron en el 18. Casi la mitad. Imagínense, ¿no? Y las 200 más grandes empresas del país concentran el 71% de las utilidades. ¿Ya? ¿A quién ha afectado la crisis? Pues, clase media y baja. Exactamente, ¿no? Más clase media, creo yo. ¿Qué dice usted, economista Carlos Rivera? Quisiera hacer algunas precisiones. Creo que son sanas. En primer lugar, esa cifra de los 3 millones de migrantes no puede ser asociado a la dolarización. Esos 3 millones de migrantes son asociados, en primer lugar, a toda la crisis económica que nos venía 97-98. La dolarización fue la receta para salir de la crisis. Entonces, los migrantes no salieron por la dolarización, los migrantes salieron por la crisis previa a la dolarización, primera precisión. La segunda precisión, los 3 millones de migrantes tampoco se puede asociar a un periodo de tiempo tan específico y tan corto. Esos 3 millones responde a un tiempo mucho más largo en el total, solamente por precisar. Está bien. Respecto a lo que menciona Lucho, yo me voy a permitir discrepar. Mire, no podemos asociar ese tipo de cifras y resultados y darle una responsabilidad a la dolarización. La dolarización es un sistema monetario, nada más que eso. Y hay que pedirle cuentas a la dolarización solo para lo que es creada. Un sistema monetario se mide por la inflación y por la volatilidad de los precios. Y en esas dos variables la dolarización cumplió su cometido. De hecho ha sido, creo que en eso estamos de acuerdo, el mejor antídoto para el populismo económico. Usted hacía una pregunta, ¿qué hubiera pasado si es que no se dolarizaba el país? Yo creo que con los déficits fiscales, recurriendo a la emisión de dinero como se hubiera esperado, me parece que nuestro tipo de cambio hoy estuviera evidentemente no en 50.000 sucres, sino probablemente 500.000 sucres y la crisis absolutamente total. Probablemente le hubiéramos estado pisando los talones a Venezuela en el camino al despeñadero, muy probablemente. Terrible. Mire, el tema de crecimiento económico, creo que los economistas nosotros lo analizamos con cifras duras. Y me voy a permitir mostrar algunas cifras duras que muestran cuál es el desempeño real de la dolarización. Mire, en cuanto a las presiones inflacionarias que le decía antes, nosotros teníamos una inflación tendencial, es decir, una inflación proyectada que estaba cercana básicamente al 100%, ¿no? Y nosotros hoy tenemos inflaciones relativamente cercanas al 0%. De hecho, en el 2018 tuvimos una deflación del menos 0,07%, en el 2019 del menos 0,07 y en el 2018 del 0,27. Sin embargo, esto no es una noticia tan buena. Es decir, si bien es cierto, superamos los problemas inflacionarios, más bien una persistencia de una deflación, más bien genera problemas de aumento real de la deuda y de menos capacidad de pago, que puede generar serios problemas en cartera vencida. Pero en tanto y cuanto la inflación se mantenga positiva por encima del 0%, para todo efecto práctico es una buena noticia y básicamente se cumple lo que sabemos en economía, ¿sí? La inflación es un fenómeno monetario. Si no tenemos a alguien que fabrique dinero, la inflación se vuelve un problema superado. Una consulta. Yamil Maguad decreta la dolarización. Asume Gustavo Noboa después de las protestas, renunció a, acuérdese de la frase, no me derrocaron porque estoy derrocado. Asume Lucio Gutiérrez con un país dolarizado, derrocado también. Asume la presidencia y el vicepresidente, el médico Alfredo Palacio. Después de Alfredo Palacio aparece Rafael Correa. ¿A dónde quiero llegar con esta revisión histórica? Entramos a una dolarización, llega Rafael Correa, no quiero criticar a ningún gobierno porque luego me dicen que estoy un poco criticando alguna actividad económica o administrativa. Llega Rafael Correa y empieza a utilizar todo el ahorro que había de los 3 gobiernos que lo hicieron anteriormente.
utiliza todo el ahorro que tenía para construcción. Ya, la corrupción lo hablaremos después si es que hay tiempo. Y empieza con un endeudamiento agresivo a nivel internacional, que terminamos ahora en este 2020 con solamente pago de intereses y parte del capital de 7.000 millones de dólares, más que educación y salud juntos. ¿A dónde vamos con una situación tan caótica? Sí, en verdad es lo que usted dice, es cierto, ¿no? Hubo un excesivo endeudamiento, ¿no?, en los últimos periodos, pero yo quisiera hacer una referencia, igual sin estar a favor o en contra de algún gobierno, político, ¿no? Quiero sacar a colación un gráfico que lo publica el Banco Central, que a propósito hay una diferencia de 2.000 millones en el tema de 500 millones, perdón, en el tema de la deuda, que algún rato se puede tocar, en donde hace el cálculo deuda, porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, en el año 99, por ejemplo, el porcentaje deuda-PIB estaba en el 85.5%. En el 2000 bajó al 76.7% y ahora a la fecha tenemos el 46.3%. En el gobierno de Rafael Correa, ¿no?, él lo tomó en el 2006 con el 28.8% con el PIB y lo terminó en el 2017, ¿no?, con el 17 con el 38.2%. En términos absolutos, efectivamente la deuda se incrementó notablemente, ¿no? Ahora estamos con cerca de 55.000 o un poco más de millones de dólares, pero en referencia con el PIB, el porcentaje de deuda fue significativamente menor, ¿no?, en esa época que menciona usted, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de que se incrementó la deuda, en ese periodo, en términos nominales, no estamos hablando de porcentajes del PIB, los déficits fiscales fueron crecientes, ¿no? Entonces, prácticamente se financió o se quiso expandir la demanda vía gasto público, ¿no? Vía gasto público, tanto incrementando el tamaño del Estado y también vía inversiones, ¿no? Sin embargo, como le digo hace un momento, el problema de la deuda hay que tomarlo, desde mi punto de vista, en términos porcentuales, con referencia del PIB. Hay países en donde están, qué sé yo, sobre el 100%. ¿No? Estados Unidos, Japón. Si tiene cómo pagarlo, y si tiene cómo financiarlo. La otra cosa es lo siguiente, ¿no? Si usted se endeuda para una actividad productiva que le sirva, ¿no? Que no sea un gasto, sino exactamente, ¿no? Que usted no se endeude para pagar sueldos, por ejemplo, ¿no? O que no se endeude para cubrir gasto corriente, ¿no? Sino que muy bien que usted se endeude para activos fijos, como es en una familia, ¿no? Entonces, es un poco discutible aquello, ¿no? Si bien se incrementaron la deuda desde 10.000 a 55.000, ¿no? Pero en referencia con el PIB no fue tanto. Ahora, economista Carlos Rivera, dice que estamos pasando de la emisión de sucres a la emisión de bonos, que también es riesgoso. Eso es verdad. Sí, mire, un ratito antes de contestarle su pregunta, las cifras de porcentaje sobre deuda no son tan comparables porque hay cambios metodológicos. Entonces, la cifra que teníamos en el 99 no es comparable con la cifra de la época de la dolarización. Dentro de la dolarización tampoco es comparable la última cifra en la cual se incorporaron, hubo una especie de... Se escondió la deuda interna, no se estableció, no se contabiliza como parte de la deuda, por ejemplo, las deudas de muy corto plazo, las deudas con el IES o con el Banco Central. Cuando se suma todo eso, nosotros podemos hacer comparable la deuda. En segundo lugar, creo que el ejemplo es acertado respecto a la situación de Japón y de Estados Unidos. Mire, las finanzas públicas no se analizan ni con el déficit fiscal de un año, ni siquiera con el déficit fiscal de un quinquenio, ni con la razón deuda pública sobre el producto de un determinado año o un determinado número de años. Técnicamente se analiza con la restricción presupuestaria intertemporal, es decir, cuando un gobierno tiene X deuda, si tiene o no capacidad de generar en el infinito superávits fiscales para pagar la deuda. Y el Ecuador no cumple cuando uno analiza esa restricción presupuestaria. Y ahí tenemos un riesgo país de 800 puntos base, que en un momento dado inclusive superó los 1.000 puntos base. Entonces, cuando yo comparo esa tasa de riesgo país versus Perú, versus Chile, ¿no? Nosotros claramente no somos sujetos de crédito en condiciones blandas.
Nosotros tenemos que poner la casa en orden, ¿no? Para demostrar credibilidad y de que vamos a tener capacidad de pago. Entonces el tema de las finanzas públicas es mucho más que una cifra. Y en eso claramente los mercados financieros internacionales, cuando cerraron las puertas y solamente cuando el Fondo Monetario nos acude y nos presta, empieza a calmarse esas tensiones, porque estábamos, recuerde usted, con endeudamientos con los chinos por tasas por encima peleados del 11, con el Banco 12%. Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y solamente con China. Ese era el camino perfecto al desastre, y hoy todavía seguimos pagando porque tenemos unas deudas de muy corto plazo a muy buenas tasas de interés y justamente íbamos a la pregunta suya. Mire, esto es, antes éramos alcohólicos monetarios, porque todos nuestros excesos imprimíamos billete. Del 2007 a la fecha, porque no ha cambiado, básicamente optamos por un nuevo tipo de financiamiento, que es el endeudamiento al límite, ¿no? Al exceso, ¿no? Y hoy tenemos una gran cantidad de bonos, y la mala noticia para el país es que la década del 2020 al 2029 va a ser la década que paguemos los excesos de los años pasados, ¿no? Solamente una relación a aquella gente que se preocupa mucho por el ser humano. Revisen las cifras desde la época del gobierno de Correa, y el pago de intereses de la deuda le supera al pago en salud y en educación. ¿Cómo hablamos de que un modelo le establece en primer lugar, en prioridad al ser humano, si termina pagando en intereses más que lo que paga en salud y en educación? Naturalmente, en economía, lo que se hace se paga. La falla hay que pagarla, ¿no? A cualquier rato. Me preguntan, ¿el bono de desarrollo humano lo generó Jamil Mahuachi? Él empezó el bono de la pobreza. ¿No? Es el mejor subsidio que tenemos. El bono de la pobreza. Ya no tengo mucho tiempo. Quisiera concluir con dos consultas hacia ustedes. El Ecuador perdió competitividad a nivel internacional porque no puede devaluar su moneda. Colombia lo hace cuando quiere competir mejor o cuando tiene problemas económicos, y Perú lo hace igual con el sol. Y segundo, ¿podemos salir de la dolarización? Empiezo con usted, economista Luis Tobar. Vamos al tema de la competitividad. Voy a referirme, hay algunas cifras, a muchos no les gusta, pero me toca hacer referencia a aquello, al Foro Económico Mundial. Entonces aquí he recogido cifras desde el año 98 hasta el 2019, hasta la última cifra en cuanto a competitividad del país. Les voy a indicar un dato. En el 2000, el Ecuador estaba en el puesto 59 en competitividad de 59 economías. ¿No? En el 2000. Ahora, en el 2005, al 103 de 144 economías, en el 2010 del 105, en el 2016 del 91, en el 2018 el 86 y en el 19 el 90. Solamente superamos a Paraguay, Venezuela y Bolivia en competitividad, ¿no? Este indicador de competitividad se calcula en base a 14 parámetros, ¿no? Y de ellos se subdivide en cerca de 120 subindicadores, si cabe el término, ¿no? Y en estos, donde Ecuador tiene los puestos más bajos, está en la parte de mercado laboral y en la parte de innovación y la parte de tecnología. ¿Ya? Entonces, el Ecuador, si bien, como usted lo señala, no tiene esa capacidad, estamos al lado de Colombia y de Brasil, cuando ellos tienen algún problema, de Perú, pueden devaluar su moneda. El Ecuador tiene esa dificultad con el dólar, ¿no? Sin embargo, esto, según las cifras, históricamente hemos mejorado en competitividad en algo, ¿no? Según las cifras que está acá, aunque seguimos a la alzada en Latinoamérica, ¿no? Pero el problema fundamental del país es la parte de la innovación y la tecnología. Aquí tenemos un dato, ¿no? Del informe del Foro Económico Mundial, en donde el Ecuador, por ejemplo, califica en lo que es innovación y en lo que es tecnología en el puesto 132, fíjese, casi uno de los últimos puestos de los 144 países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente en el país no ha habido esa innovación tecnológica, ¿no? Estamos quedándonos a la saga de aquello. Yo me recuerdo, hace poco leí un libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, ¿no? Hace 2 años. Muy bueno, sí, fíjese, ¿no? Ahora ese libro está quedando ya obsoleto. ¿Por qué motivo? Porque lo que dice en el libro ya se está cumpliendo.
¿no? Fíjese, el uso de la tecnología, hay incluso empresas en los Estados Unidos. En otro lado, pero acá no. Exactamente, ese es el problema nuestro, ¿no? Sí, que vía drones están entregando, había alguna empresa de encomienda está entregando vía drones, está haciendo las pruebas en los departamentos, en los edificios en los Estados Unidos, ¿no? Utilizando la tecnología de una forma tan grande. Aquí fíjese que ni siquiera podíamos pagar en el tiempo la tasa solidaria a través del Internet. Entonces, todavía hay empresas que siguen promocionándose a través del papel cuando estamos en época de la digital, ¿no? Entonces, no hemos invertido en la parte tecnológica, que es fundamental, ¿no? Voy a darle un ejemplo muy breve por cuestiones de tiempo. Yo me recuerdo hace 30 años, cuando financiábamos en el Banco de Fomento para créditos agrícolas, se financiaba una unidad bovina por 1 hectárea, ¿no? O sea, una vaca por 1 hectárea de terreno, ¿no? Ahora me parece que es 1.5, cuando Israel puede tener en 1 hectárea hasta 25 vacas. Entonces, fíjese, la parte tecnológica nos estamos quedando a la Estados saga. Unidos, por ejemplo, tiene su ingreso. Bueno, Estados Unidos es el ejemplo mucho más grande que hay en el mundo. Revisaba que incluso Estados Unidos tiene sus ingresos que superan el 60% solo de venta de tecnología, entre ellos armamento, ¿no? Claro está. Que es lo más complicado. Y de ahí vamos con Japón, Israel, que están muy altos. Y nosotros seguimos ingresando tecnología, consumiendo tecnología parcialmente. Sí, ¿no? una cosa más, si me permite, muy brevemente igual, por ejemplo, en un índice del Doing Business, por ejemplo, ¿no? En el índice de facilidad de hacer negocios del Ecuador, estaba en el 2005 en el puesto 107 y ahora en el 2009 en el puesto 129. ¿De cuántos? ¿Ya? De 153 países. Entonces, fíjese, ¿no? Entonces, ahí no tenemos facilidad para generar una empresa, los trámites municipales, los trámites en el registro mercantil, los trámites de crédito, son bien complicados, ¿no? Y ahora que tocó el tema de crédito, por ejemplo, no podemos seguir nosotros viviendo con una tasa de interés tan altas todavía, ¿no? 12%, por ejemplo, en el mejor de los Entonces, casos, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Si usted va a la banca, un crédito para microempresa sobrepasa los 20-25%, ¿no? Y si es que usted va, y por eso mucha gente recurre a los intereses informales, ¿no? Permítame solamente con eso termino. Ahí está circulando aquí en los comercios de acá, ¿no? Este tipo de créditos, ¿no? Préstamos al instante, paga diario. Paga diario. Usted le prestan $100 y paga $5 diarios durante 24 días. 5 por 24, 120. Le cobran el 20% de interés mensual por 12, 240% anual, ¿no? Le están prestando, ¿no? Y si no le paga al día, le pegan. Exactamente, ¿no? Porque esta gente no tiene acceso a la banca. La amenaza. Así es, ¿no? Terrible. Economista Carlos Rivera, ¿hay cómo salir de la dolarización? Mire, antes de eso, yo creo que lo que dice Lucho es la agenda pendiente. No es responsabilidad de la dolarización, lo normal que estamos en el Doing Business, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, es la agenda pendiente. La agenda pendiente es recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque una de las formas de recuperar la competitividad es mejorar el tipo de cambio real, reduciendo la demanda de no transables. Y la mayor fuente de presión de demanda de no transables y de apreciación del tipo de cambio real y efectos negativos en la balanza comercial ha sido un excesivo gasto público. Súmele a ese una reforma laboral, ¿no? Y todas las reformas estructurales de segunda generación, salud, educación, tecnología, en las de primera generación reduzcamos el tamaño del Estado, mejoremos la sostenibilidad de las finanzas públicas, todo eso va a contribuir en la competitividad. Respecto a la pregunta suya de la salida de la dolarización, mire, la dolarización es un matrimonio. ¿Sí? Cualquiera de los dos cónyuges se puede salir del matrimonio. Cuando quiera. Estoy seguro que ninguno de los que estamos acá presentes vamos a querer salir de la dolarización, ni ninguno de los amigos que nos escuchan en la radio. De hecho, el gobierno, sabiendo que el dólar es más popular que ninguna otra cosa, tampoco lo va a querer hacer. Sin embargo, la dolarización al final del día depende de la liquidez que exista en la economía. Y si nosotros seguimos haciendo las cosas mal, va a llegar un momento dado en que el gobierno nacional se vea abocado, obligado a emitir nueva moneda si es que la situación de iliquidez es extrema. Para que nos entiendan bien las personas que nos escuchan, si yo en este momento hago una pregunta a cualquiera de los que nos escucha, dice, ¿usted quiere ganar en dólares o en nuevos sucres? Estoy seguro que el 100% nos va a contestar en dólares, pero puede llegar una situación en algún momento en que la pregunta tengamos que cambiarla y sobre todo en el sector público, que es el más manejable, porque es la parte final que me quiero referir, ¿no? El gobierno algún momento puede decirle al contratista o al empleado público, oiga, ¿quiere ganar en nuevos sucres o ser despedido? Probablemente cambia la respuesta, muy probablemente va a cambiar la respuesta, pero no hay que tener
demasiado miedo a una situación de salida de la dolarización, porque bajo ningún punto de vista implicará que sus dólares le conviertan en sucres. La salida sería un sistema bimonetario, que es a la par del dólar, el Estado y el gobierno vaya introduciendo una nueva moneda para pagar los sueldos y salarios y a los contratistas del sector público. Esa sería una salida relativamente ordenada, que esperemos nunca llegue. Y eso fundamentalmente está atado a las arcas fiscales y a que el gobierno tenga la suficiente capacidad de pago de deuda y la suficiente capacidad de cubrir sus compromisos de salud, de educación y demás. El momento en que el precio del petróleo suba, en el momento en que se refinancie la deuda, el momento en que la actividad económica se vuelva a reactivar y vía recaudación le llegue más ingresos al Estado, estaremos alejados de esa posibilidad. Pero ciertamente decir que la dolarización es de por vida es un mito. Dicen, hay un amigo oyente, dice, el gas y el dólar, imposible cambiarlo. Bueno, verdad, eso, ¿no? Cambiar, se intentó cambiar el precio de las gasolinas y diésel. Se cayó el gobierno. Y se complicó todito, casi se incendia el país. Gracias, economistas. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la Gracias al entrevista. economista. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, vamos a una pausa comercial. Hemos hablado hoy de los 20 años. 20 años se cumplieron de la dolarización. Vamos a una pausa y al retornar estaremos ya con las noticias. No se vayan. Inicio de espacio publicitario. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2-822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2-826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. Toby, ¿qué pasa, chiquito? ¿Por qué no comes? ¿Qué tienes? Ay, necesito ayuda profesional. Veterinarias en Cuenca. ¿Clínica Veterinaria Patas? Sí, Clínica Veterinaria Patas. Servicio integral en el cuidado de tu mascota. Consultas a domicilio, hospitalización, cirugías, laboratorio, peluquería, pet shop y hospedaje. Atendemos emergencias las 24 horas del día. ¡Qué chévere! Clínica Veterinaria Patas, una pata amiga. Avenida Paseo Los Cañaris y Enrique Gil Gilbert. Teléfono 280-7281. Fin de espacio publicitario. Por ahora, cerramos el espacio de análisis. La próxima semana volveremos para buscar respuestas y sugerencias. Análisis. Estaremos siempre comprometidos con sus necesidades de información. Y sobre todo, porque tenemos derecho a conocer la verdad. Nuestro eslogan.